Bueno, hoy hay una noticia muy mala para la selección mexicana porque el jugador, el Negrito Medina, se lesionó y no va a poder continuar con la selección. Y en el cambio va a ser Miguel Ponce, el de Toluca, el que ya le avisaron, estaba de vacaciones y va a la selección mexicana. Peláez nos habla de la lesión del Negrito Medina. Vamos a escucharlo. Se intentó a través de medicamentos buscar una recuperación y el día de hoy se le hizo una prueba ya profunda, seria, para ver si está o no para aguantar, y por supuesto que se dio cuenta el doctor que no. Se dio aquí en uno de los entrenamientos, de repente sintió una fuerte molestia, salió del entrenamiento preocupado, triste por supuesto, pero lamentablemente pues sí lleva, no sé, 2 o 3 semanas de recuperación y pues es triste la noticia. Se fue triste por supuesto, pero también sabe perfectamente que lo más importante es que se recupere. Bueno, Peláez lo pone como una eventualidad, que sintió una molestia y que va a tardar 3 semanas en recuperarse y que eso lo deja fuera del Mundial. Un jugador que yo no sé si va a ser titular o no en el cuadro, creo que no. Yo lo dudo por cómo terminó el rendimiento individual de... Nada más va a jugar un contención aparte. Pero vamos a meternos en materia. Atrás de esta supuesta lesión de hoy, Andrés, hay una historia clínica de este tipo de lesiones, sí. Y tenemos en la línea... Y tenemos en la línea al doctor Jorge Ponce, traumatólogo, uno de los mejores en Monterrey, en México. Sí. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos. Doctor, ¿conoces el caso de Negrito Medina? Es una dolencia en el tobillo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué sabes de este tipo de dolor que pudo sentir hoy el jugador? Sí, recién me enteré de la noticia y el diagnóstico que arrojaron es un síndrome anterolateral del tobillo. Este tipo de padecimientos, a contraste de como lo mencionan ahí, es algo crónico y quizá lleva meses o incluso años con este problema. Para que un paciente llegue a operarse por este tipo de sintomatología o de padecimiento, tuvo que haber pasado ya por múltiples analgésicos, rehabilitación, quizá algunas infiltraciones con algún esteroide intraarticular. Al final de cuentas, cuando todo esto no da resultados, se opta por un tratamiento quirúrgico. Aquí lo importante o lo que llama la atención es por qué se hace el diagnóstico y por qué optan por este tratamiento a escasos días para el Mundial. Cuando una cirugía mínima invasiva, tú operas al paciente, a las 3-4 semanas ya está el paciente en su rendimiento al 100%. Doctor, ¿todo esto tú lo deduces solamente por el diagnóstico o el nombre de la lesión, que empieza como un síndrome? Al ser un síndrome, por consiguiente, ustedes lo analizan que es una cuestión crónica, ¿verdad? Sí, el padecimiento empieza con un dolor en la cara anterior del tobillo. Al principio es mínimo, el paciente permite hacer sus movimientos sin ningún problema. Después poco a poco se va incapacitando, y esto es ¿por qué? Porque se forman estructuras dentro del tobillo. Al principio pueden ser únicamente de tejido blando, que a la larga se osifican, se forman osteofitos, nosotros los conocemos así, y eso te habla de la cronicidad. O sea, esto es algo que ya tiene tiempo, definitivamente no es algo agudo. Nosotros notábamos que el jugador había bajado mucho el rendimiento en el último torneo y paulativamente más al cierre, y esto, bueno, tiene todo el indicio por la lesión al ser crónica, que el jugador venía jugando con la molestia. Infiltrado, ¿no? Sí, lo más seguro es que sí, y bajo el efecto de analgésicos, ¿verdad? Acá perdón doctor, acá lo que se me hace raro, no hubo la comunicación adecuada entre los doctores del América y la de la selección, porque en una lista previa él aparece y no puede ser que días después lo desafecten de la selección. Claro, y más que el técnico es examericanista, ¿verdad? Correcto, ahora, buena apreciación. Esta operación que le van a hacer el día de hoy al señor Medina, ¿cuánto tiempo, qué requiere, cuánto tiempo requiere de rehabilitación? De rehabilitación. Mira, la cirugía en manos de alguien que la sabe hacer dura 20-30 minutos. La recuperación es inmediata, el paciente, si acaso, dependiendo del dolor, puede estar 1 o 2 días inmovilizado con una férula posterior. Después, los primeros 10 a 12 días, lo único que se tiene que cuidar es la herida, las suturas, ¿okay? Ya que cicatrizó al 100%, el paciente regresa a su actividad normal.
Es decir, si esta cirugía se lo hubieran hecho 2 semanas antes, el chico estaría en el Mundial, ¿verdad? Ahora, doctor, yo sí quisiera nada más, digo, en el terreno de las especulaciones, y lo he visto mucho, el jugador a lo mejor tenía el diagnóstico correcto y él se rehusó a la operación, a lo mejor nunca lo oyó que su periodo de recuperación era muy pronto, porque durante el torneo él se estaba peleando por un puesto en la selección, y el jugador, por no perder regularidad, creo que podría tomar una decisión, o porque si la gente que hoy hace el diagnóstico de la federación no está muy alejado del cuerpo médico de la selección al cuerpo médico de la América. Aquí el punto sería, Mario, Sergio, amigos, que si el jugador sabía o no sabía, porque, digo, si yo me pongo en su lugar, si a mí me dicen, oye, si te operas, Andrés, si vas a quedar en un mes, opérame ya, opérame en enero, no, y aparte, porque yo quiero ir al Mundial. Andrés, si algún jugador tiene comunicación con Miguel Herrera, el gran líder del vestidor de Miguel Herrera se llamaba Medina. Uno de los 2 o 3 máximos líderes del campeonato. Entonces él, como jugador líder, tenía la posibilidad de llegar a Miguel y decirle, yo creo que el jugador desconocía eso. Si no, Mario no hubiera arriesgado 2 partidos a Medina, no le afectaba ir o no ir a la selección. Doctor, pues muchas gracias, doctor, por su explicación. Y la verdad que el tiempo nos va a decir que si lo operan, hoy tenías el anuncio que lo operaban, Andrés. Hoy lo operaban. Pues digo, sin ningún problema va a ser pretemporada con el América y arrancaré el torneo. Gracias a ustedes, Mario. Gracias, Saludos, doctor. Doctor, Saludos. muchas gracias. Fue el que operó a Humberto Suazo, El doctor fue de los doctores que operaron a Humberto Suazo. del hombro. Correcto. Así es. Bueno, ¿Del nombre del doctor otra vez, Andrés? el doctor Jorge Ponce, traumatólogo.